segundo periodo vamos a tener el concepto de carrera, entonces, bueno, no sé si los dejen ya salir. Vamos a estar desde las 19:40, por lo menos la mayoría de los docentes, ¿ya? No sé qué materia tienen después, pero esta materia sí la vamos a terminar. A ver, estamos continuando con lo que estábamos haciendo el día de ayer. Y en lo que estábamos mencionando era justamente aspectos de GitHub. Vamos a ir revisando hoy día y complementando lo que estábamos viendo. Justamente lo que quiero mostrarles ahora es la subida como tal de archivos locales a lo que va a ser la plataforma de GitHub. Sobre todo para los que nunca han visto lo que es la subida o nunca han realizado, me imagino que sí les interesa. Para los que también, me imagino que les puede ayudar algunos detalles que vayamos revisando, pero bien, vamos sobre la marcha. Tengo acá un repositorio que acabo de justamente crear. Es uno local en el cual vamos a aprovechar las particularidades que tiene el Visual Code, ¿sí? Vamos a ir modificando, pero como les decía, siempre vamos a utilizar lo que va a ser el Git Bash como plataforma, o bueno, como medio inicial para aprendizaje, ¿de acuerdo? Ya después tenemos que obviamente utilizar el Visual Code para poder actualizar, para poder subir información y demás, pero eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante. De todas maneras, este es el proyecto. Lo vamos a abrir acá. ¿Sí? En todo caso, este proyecto es justamente es un template que estoy utilizando. Es algo que ya está implementado, que vamos a hacer uso para nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Es un landing page que está implementado y está obviamente funcional, ¿no? Que cualquiera lo puede utilizar para un currículum vitae. ¿De acuerdo? Bien, lo que normalmente hemos estado haciendo acá es realizar algunas modificaciones respectivas. Este no tiene actualmente ningún commit, absolutamente ningún commit. Por lo tanto, vamos a optar por... Gracias. Por lo tanto, vamos a optar por crear acá inicialmente lo que va a ser nuestro Git, ¿no? Lo primero, vamos a empezar con el bash y ya después vamos a ir generando algunas otras acciones complementarias con lo que tengamos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces voy a revisar, por ejemplo, acá no debería tener obviamente nada, no hay ninguna rama como tal. Voy a inicializar con el bash como tal y vamos a ver de adicionar todos los archivos que tengo. Inicialmente lo voy a adicionar todo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a revisar acá, imagino que ya está como tal los archivos y vamos a generar nuestro commit. En este caso, lo que vamos a hacer es un commit inicial y sobre ese commit inicial vamos a hacer la subida respectiva, ¿no? Por ejemplo, no sé, commit inicial de proyecto. ¿De acuerdo? Como tenemos acá, pase. Tenemos nuestro commit inicial, estamos agarrando absolutamente todo. ¿De acuerdo? Lo que queremos hacer, y normalmente lo que tratamos de buscar siempre en los proyectos, es tener nuestros repositorios acá en línea, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si trabajamos en nuestro local, y puede ocurrir, y creo que a muchos nos ha pasado, que en nuestra máquina, por ejemplo, el disco duro se arruine, ¿no? No importa si ustedes han estado versionando y han tenido 1000 commits y han estado generando por varios meses su proyecto. Se pierde, pues se pierde, ¿no? La idea de poder guardar en línea, no solamente por el tema de que esto sea un versionamiento, puedan esto subirlo, por ejemplo, a la nube y demás, o alguna plataforma como tal online, significa que ustedes tengan resguardada su información. Y obviamente estamos hablando de una plataforma que está mantenida por una empresa y pues, en teoría no debería pasarle nada, ¿no? O sea, no debería suceder lo que ocurre con nuestros equipos, ¿cierto? Y además, subimos esto porque necesitamos un lugar o un repositorio central donde yo pueda compartir esta información con mi demás equipo. Si yo trabajo en mi equipo simplemente, ¿cómo podría compartir con otros integrantes de mi equipo para poder informar lo que estoy haciendo, por ejemplo, en mi rama, para que puedan ellos ir revisando, puedan ir viendo algunas acciones como tal, por ejemplo, de uniones y demás en función de una rama? No podría, ¿no? Bueno, en realidad muchas empresas optan, aparte de lo que es un GitHub, por ejemplo, o un GitLab,
pueden instalar sus propios servidores, ¿sí? Pueden tener sus propios servidores donde pueden generar sus procesamientos. Sí se puede, evidentemente muchas empresas lo hacen, pero eso involucra normalmente costos de mantenimiento al equipo, ¿cierto? Involucra. Mientras que comprar acá un espacio significa que ellos se van a hacer cargo de todo el mantenimiento de lo que van a ser sus equipos, espacio y todo lo que tenga que ser, y ustedes simplemente tienen que ocuparse de la lógica del negocio, ¿no? De poder subir, enganchar ramas, de poder validar lo que tenga que ser, ¿de acuerdo? Entonces todo tiene pros y contras, pero bien, vamos a crear un nuevo repositorio justamente con la idea de que podamos enganchar este repositorio a lo que va a ser nuestro proyecto. Vamos a colocar acá proyecto CB, Curriculum Vitae 2024, lo voy a colocar y vamos a subir a este de acá, ¿ya? Gestión de software, para que pueda tener en cuenta ese detalle. Como dijimos inicialmente, lo que hacíamos era generar todos estos datos, lo vamos a manejar en público, no hay ningún problema. No voy a adicionar un readme, miren, no voy a adicionar en este punto un readme porque quiero mostrarles los comandos que vamos a administrar para poder subir. Entonces por ejemplo, a diferencia de ayer, lo voy a dejar sin marcar. Todo lo demás como viene y creamos nuestro repositorio. Este debería ser el paso inicial para que ustedes puedan ir subiendo su proyecto, ¿sí? Para que podamos revisar justamente en la plataforma al fin del bimestre todo lo que tienen ustedes en función a este proyecto acá dentro de GitHub o dentro de GitLab, que también lo vamos a revisar. Miren, al momento de que no genero lo que es mi readme o no marco el readme, de hecho es una de las opciones que me va a dar acá, indicándome dos posibles pasos, ¿sí? Acá hay una guía simplemente para que ustedes puedan hacer seguimiento. De hecho no es nada complicado. Si lo maximizamos un poquito más, nos va a mostrar acá los comandos que yo puedo utilizar y tengo dos opciones. Uno es la creación de un nuevo repositorio con la línea de comandos, ¿no? En este caso nosotros ya tenemos creado nuestro repositorio. Si no tuviésemos eso, tendríamos que iniciar desde acá. Miren, el init, el add readme, después, porque acá está creado, en este caso con esta línea, lo que hace es generar un archivo con el nombre readme.md, ¿no? El eco como tal me permite hacer eso. Acá inicializamos el repositorio, ¿sí? Acá añadimos el readme simplemente porque sería el único archivo en el repositorio, considerando que no hay absolutamente nada. Nosotros ya tenemos varios archivos. Tenemos además en este caso el commit, que normalmente lo hacemos, ¿sí? Y acá generamos el cambio para la rama como corresponde. En este caso el git branch -m mayúscula lo que está haciendo es cambiar el nombre de la rama master al main. Y a partir de esto voy a generar estos dos que vamos a hacer para las subidas respectivas. ¿De acuerdo? El remote como tal lo voy a utilizar para poder hacer justamente el enlace respectivo al origen que vendría a ser este. Yo tengo que simplemente agarrar y copiar esta línea, ¿no? No tengo que siquiera cambiar un punto, porque acá está haciendo el enlace respectivo con la ruta que corresponde. Ahora, si ustedes se fijan, acá por ejemplo el enlace lo está enganchando con el HTTPS, ¿no? HTTP también, bueno, en este caso el S por tema de seguridad, pero no es la mejor forma para poder enganchar, por ejemplo, un repositorio, ¿sí? Les diré inicialmente que no es la mejor forma, pero por el momento lo vamos a utilizar así. Ya luego tenemos que enganchar con el SSH. Y por último, lo que hacemos es utilizar lo que es el push. Vamos a aprender un poquito de lo que es el significado de push and pull, ¿no? Son términos que se manejan bastante en el tema de subidas y bajadas como tal que se tiene de información. Digo bajadas porque en realidad extraemos el código con el pull y con el push enviamos. Lo vemos en un momento, por eso les explico de mejor manera. De todas maneras, estos son los pasos que les da para que ustedes puedan seguir ese procedimiento, si es que no tienen absolutamente nada. Pero ustedes, por ejemplo, ya están con información, ya tienen código trabajado. Imagino que por lo menos un 20% de su sistema, ¿no? Imagino. Bien.
Considerando que es así, si ya tienen información, pueden optar directamente por la segunda parte, que es la adición respectiva, el remote add origin para adicionar esto, ¿no? Y ya está. Ya después cambian la rama principal por el main y hacen el push respectivo. Para nuestro caso vamos a utilizar estas tres. Bien, entonces, como les decía, vamos a utilizar esto justamente acá. Voy a agarrar este código de este punto, lo voy a copiar y lo vamos a llevar acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo bien? Listo. ¿Cómo reviso que esto está, por ejemplo, correcto? Para que yo pueda revisar con qué repositorio está enganchado. Voy a utilizar el comando git remote -b. Este me va a permitir revisar, obviamente en este caso, que está enganchado con este repositorio, ¿no? Para que yo constate evidentemente con cuál está. Puede que algún momento ustedes enganchen algún otro repositorio y no sepan, entonces es un comando que les sirve para la verificación. Bien, como estoy seguro que está funcionando, ahora voy a utilizar el comando git branch. Buenas noches. Y vamos a hacer el cambio con el "-m" mayúscula, con el main. Pase. Lo que vamos a hacer es cambiar acá el master, ¿no? Pero como vimos ayer, por ejemplo, en el Visual Code, por defecto crea la rama main, ¿no? Y eso para facilitarles a ustedes la vida, que no estén haciendo este proceso. En el bash, que es la línea de comandos aún básica que manejan, sigue creándoles el master, aún se está manejando. No sé si para su siguiente versión ya lo vaya a cambiar al main. La verdad, eso ya habría que ir bien. Imagino que sí, ¿no? Debería, porque el GitHub, por ejemplo, o el GitLab manejan lo que es la rama principal, el main, y no lo va a cambiar. Así es como ya se ha definido. Entonces, bueno, son detalles que hay que considerar. De todas maneras, cambiamos con este, porque si no cambio, también me va a funcionar. Pero ¿qué va a ocurrir? Va a crear otra rama en la parte de GitHub, ¿sí? Con el nombre master, y además del main que ya tienen. Entonces ustedes van a tener como dos ramas principales, van a tener que ver con cuál trabajo, ¿de acuerdo? Pero también funciona. De todas maneras, ya tengo acá, y vamos a hacer una pequeña pausa en este punto para poder revisar lo que ocurre ahora con el siguiente comando, que sería el git push, ¿de acuerdo? En el tema de git push, lo que tenemos es justamente lo siguiente. Vamos a dejar que cargue un segundito. Este de acá. Este nos involucra todo lo que necesitamos entender con el push and pull. Los comandos del push and pull funcionan justamente en este sentido. Pasa. Ellen. Miren, los comandos del push and pull vienen a ser justamente resumidos en este gráfico. Lo que les decía, el push como tal que vamos a utilizar nos significa a nosotros que vamos a enviar información desde nuestra máquina local hacia lo que va a ser el servidor como tal. Para nosotros, nuestro servidor en este caso llega a ser GitHub, ¿no? Llega a ser GitHub. Como les decía, pueden tener su propio servidor, va a depender mucho de la empresa. Si la empresa opta por tener un servidor de manera local en la empresa o en algún otro lado por temas de lo que ellos vean conveniente de seguridad o lo que sea, lo van a tener ahí, pero igual van a seguir enviando a ese servidor. Pero el push ocurre desde acá al punto del servidor, mientras que el pull ocurre de manera contraria. Acá en el servidor, cuando se trabaja en equipo, lo que van a hacer es lo que íbamos viendo, ¿no? Tenemos varias ramas creadas. Podemos tener, por ejemplo, acá para su compañero, pues otro compañero, y para los integrantes del equipo que estén, podemos tener varias ramas con las cuales están trabajando, y se las va subiendo acá como información. Va a llegar a un punto en el que obviamente concluyan ciertas actividades o tareas que quieran hacer fusiones con la rama principal, y acá es donde va a ocurrir todos los cambios. Pero ¿qué ocurre cuando llega una nueva persona? Se le crea una rama correspondiente, pero tiene que poder descargar información de acá, ¿sí? Tiene que poder extraer esa información. Y obviamente normalmente se extrae de la rama principal, porque es lo último que sea. El último commit es el que yo debería obtener, porque sé que eso es lo estable con lo cual se está trabajando.
¿sí? A menos que quiera trabajar con la rama tal vez de algún compañero, ¿no? Tal vez estamos compartiendo algún tipo de tarea conjunta, puedo trabajar sobre su rama, pero de todas maneras, no importa si es la rama principal o cualquier otra, debo obtener información de acá. ¿Cómo obtengo esa información o cómo actualizo una vez que yo enganche? Porque lo primero es enganchar, ya vimos, con el proyecto, el repositorio. Una vez que enganche, yo ya voy a tener todas las ramas disponibles y en este caso también voy a tener disponible en este punto lo que van a ser los commits. Al tener esos commits, lo que voy a hacer es agarrar esto y obviamente cuando actualicen algo acá, con el pool voy a poder agarrar esa información y hacer una actualización en mi equipo local, ¿no? Con eso voy a estar totalmente seguro que lo que tienen acá, también yo lo tengo. Porque imagínense que acá hayan implementado algunos módulos y yo esté trabajando aún con cosas pasadas, ¿no? De hace una semana o 2 semanas. Entonces, la ida y vuelta en push and pull se utiliza bastante en esta lógica como tal de GitHub. Es muy importante porque, como les dije, si bien podemos versionar, ustedes lo van a hacer así de manera individual, les sirve a ustedes para tener el control de las versiones que van sacando, ¿no? Por día, puede ser por semana, no sé, ustedes van viendo eso, pero preferiría que cada vez que ustedes modifiquen código importante, sí lo vayan modificando. Eso involucra que por lo menos una vez a la semana deberían sacar mínimamente digo, porque imagino que a la semana por lo menos hacen algunas modificaciones en su software, ¿cierto? O deberían estar haciendo. Entonces, dado ese caso, lo que tenemos es varios cambios que ustedes van haciendo, pero no hay mucho problema, ¿no? Posiblemente ustedes tengan 1 hasta 2 ramas, exagerando, para que puedan trabajar. Pero cuando trabajamos con un equipo más grande, pues la cantidad de ramas se va incrementando, la cantidad de código, cantidad de cambios se va incrementando. No se olviden que normalmente cuando trabajamos, por ejemplo, en un proyecto, si lo compartimos, hay gente que normalmente que trabaja en el día, ¿no? Hay gente que opta por trabajar en la noche. Yo supongo que a las 6 cierro todo, si es que trabajo en el día, me voy a mi casa o voy haciendo otras cosas, pero va a haber gente que va a seguir actualizando cosas en la noche. Pues. Va a depender mucho cómo se quiera trabajar este tipo de proyectos, ¿cierto? Entonces, al momento que yo quiera retomar mi proyecto, el pool es muy importante, ¿ya? Es una de las cosas en que incurren normalmente, y créanme, hasta el anterior año que tenían ese problema. Les pedía que actualicen o vayan haciendo algunos cambios y no les permitía subir, ¿sí? Les sacaba un error, no lo podían interpretar porque no hacían la actualización como tal del código y obviamente cuando querían subir de la máquina local al servidor, les decía que aquí había cambios y no pueden subir eso sobre eso directamente. Tienen que hacer un pull inicialmente y luego se hace el push, ¿ya? Es otro punto que vamos a considerar, pero lo vamos a ver esto de manera más detallada el día martes con un ejercicio un poco más completo que vamos a ver hoy día. Bien, dicho eso, no sé si hay alguna duda o consulta exactamente en este punto. Dime, Iván. Entonces, este proceso es como validar los cambios que se hagan antes y después, ¿no? Valdría la palabra sí es considerado eso, validar. En realidad tenemos que emparejar lo que se tiene de un lado al otro, ¿no? Tenemos que hacer eso. Antes de subir tenemos que poder hacer. ¿De acuerdo? De todas maneras, como les dije, lo que tenemos que siempre ir viendo es la parte práctica, ¿no? Porque a veces nos topamos con algo y pues no hay otra. Y hay que ver el flujo del equipo con el cual se trabaja. De todas maneras, sea cual sea ese detalle, ese es el proceso en el cual se va trabajando. Bien, vamos entonces con esta parte. ¿Dónde estamos? Tenemos acá nuestro bash. Acá nos dice lo siguiente. Tenemos que utilizar el comando git push origin, ¿sí? Y a este le vamos a pasar directamente al main. ¿Por qué hago con el main? No es obligatorio el main, en realidad no es lo mejor el main, ¿no? Tengo el main simplemente ahora, pero debería tener posiblemente otra rama, no sé, pues un dev 01, dev 02, no importa. Debería ir trabajando normalmente mis subidas en ese punto, cuando voy subiendo, y no subir directamente a una rama principal, porque si voy subiendo una rama principal, no se olviden que se actualiza la rama principal, y si algo no funciona, pues lo que esté funcionando en la rama principal lo voy a ir entremezclando todo, ¿no? Pero por el momento tengo simplemente el origin main, entonces voy a hacer que esto se suba a este origen, ¿de acuerdo? Bien, en todo caso, miren, en los ejemplos que tienen acá, les está pasando lo que es ¿dónde estamos acá?
acá. Está utilizando además el menú. Este menú, a ver, déjenme recordar, bueno, nos funciona el menú, pero este, si no me equivoco, era para forzar para el detalle del origen. Lo vamos a revisar un momento, ¿de acuerdo? Hay varias cosas, varias variaciones que al final uno no va a recordar, pero si utilizamos sin el menú, el origin main, debería funcionarnos también. Para esto es importante que ustedes tengan su configuración global, tanto del correo como del usuario, porque va a hacer la subida con el usuario respectivo. O sea que va a aparecer el usuario que está subiendo, va a aparecer en el GitHub, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a ver, lo vemos de todas maneras con el menú. Dice que no tengo permiso para Raúl Matrix. Ya, perfecto. Miren, es bueno que nos vayan saltando ciertos errores para que vayamos validando también con ustedes, porque posiblemente les pueda suceder. En este caso no tengo el permiso porque con el usuario que estoy trabajando, acá en mi máquina, en esta local, es un usuario el cual tengo habilitado con Raúl BP, si no me equivoco, como mi otro usuario. ¿Qué es lo que ocurre? Puede que ustedes tengan, por ejemplo, una máquina habilitada para subir a un repositorio en GitHub, pero puede que en su casa tengan otro equipo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que habilitar en este la conexión respectivamente, y del otro equipo también tienen que hacer. Entonces, si trabajan con varios equipos, tienen que habilitar desde el equipo que estén para poder hacer las subidas respectivas, ¿de acuerdo? Y obviamente los permisos respectivos deberían partir para, miren, para Raúl Matrix. Dice que Raúl Matrix no tiene el permiso correspondiente. Entonces, acá lo que voy a hacer, miren, tengo mi otra cuenta acá habilitada, voy a entrar desde acá y le voy a permitir el acceso respectivo con esta cuenta a este usuario. Este es mi otro usuario, pero lo tengo normalmente, es una versión anterior con la que estaba trabajando igual para acá, para la parte educativa. Entonces lo voy a habilitar acá. Miren, vamos a aprovechar eso de mostrarles justamente acá, de adicionar colaboradores. Esto es importante si ustedes están trabajando de a 2 personas, aunque creo que ahora los proyectos ya no están de a 2, pero si lo van a ver de trabajar con alguien más, tienen acá la parte de colaboradores para ese repositorio. Pueden utilizar acá directamente la invitación a colaboradores, o también lo pueden utilizar acá en la parte de configuración, ¿sí? Acá en configuración tienen obviamente todas las opciones necesarias, donde también encuentran los colaboradores respectivos. Entonces, acá yo voy a habilitar al colaborador que quiero. Obviamente me va a pedir mi contraseña, porque de lo contrario no debería yo poder modificar esas acciones, porque si no, no tengo el permiso respectivo, ¿no? Bien, acá es donde me pide el manejo del acceso, adiciono a la gente que yo quiero o permito que colabore con este proyecto. En este caso, si no me equivoco, mi otro usuario estaba con este de acá, ¿de acuerdo? Normalmente pueden ubicarlo con el nombre de usuario, con el nombre completo. Adicionamos a este repositorio este usuario, lo voy a invitar, miren, un colaborador, y acá vamos a permitir que acepte esa invitación. Esperemos unos segundos a que nos llegue. Ahí está, la notificación de Raúl Matrix para invitarme en porque como les digo, yo tengo ese detalle. De ustedes, si están funcionando en una máquina y están trabajando por primera vez, pues no debería ocurrirles esto, pero ya saben que normalmente cómo pueden solucionarlo, ¿no? Los colaboradores que implica, yo estoy habilitando como colaborador, voy a ver la invitación, acepto, declino, y pues con esto me va a permitir hacer la subida para el usuario que tengo habilitado en este equipo. Bien, ya estoy, voy a volver a intentar, miren, voy a volver a intentar el mismo comando, que ahora debería ser transparente y limpio, y lo que va a hacer es agarrar y subir prácticamente toda la estructura del proyecto que tiene, con la estructura de carpetas, archivos y todo lo que corresponde. Eso lo puedo verificar evidentemente en mi proyecto, que es este. Acá está proyecto CB 2024, voy a volver a este porque estaba vacío.
y debería estar con toda la estructura del proyecto que los tengo justamente acá, a ver. Error, dice, ¿no? 403, a ver, vamos a intentar una más. Ya, ahora sí. Hace rato me estaba saliendo algún error como tal. Bien, acá está, ¿no? Si yo reviso, debería estar exactamente con las carpetas y los archivos como corresponde. ¿Sí? El README que tenía este proyecto era este, pues lo sube tal cual está. Si lo necesito editar, simplemente agarro desde acá y lo voy a editar. Lo bueno de GitHub, si ustedes lo han ido revisando o han tenido un poco más de cuidado de revisar, por ejemplo, algunos proyectos que han estado viendo, código como tal, nos permite ver incluso los lenguajes que manejan, ¿no? Las tecnologías que está manejando acá en su proyecto. Eso es muy importante, el porcentaje que tienen cada uno de ellos. Los releases que se van haciendo, por ejemplo, acá, ¿de acuerdo? Actividades que vamos a ir revisando, por ejemplo, acá, normalmente que tiene el proyecto como tal, que es muy importante. Las vistas que tiene, porque los proyectos normalmente, hay los proyectos importantes o los más grandes, tienen pues un montón de colaboradores y vistas respectivas, ¿no? Entonces, bien, yo tengo acá, por ejemplo, lo siguiente. Tengo todo el proyecto sobre el cual obviamente yo puedo ir haciendo todos los commits a partir de acá y puedo ir subiendo las versiones que necesito. ¿De acuerdo? Una de las cosas que les mostraba ayer, por ejemplo, era este punto. Acá voy, como cualquier otro versionador, en este caso como Git, debería poder ver todos los commits que se ha ido trabajando, como el que ustedes ven acá. En este, si vamos revisando, yo voy teniendo acá lo que es el commit como tal del proyecto y voy teniendo lo que va a ser obviamente el alfanumérico que me genera para poder hacer las ediciones respectivas. Si acá colaboran otras personas, también me debería aparecer los usuarios con los cuales están colaborando o han participado en algún cambio. Lo que tengo que tener en cuenta normalmente en los cambios que se van haciendo es quién lo ha hecho y cuándo lo ha hecho, ¿cierto? No para echarle la culpa si algo sucede mal, ¿no? Sino para tener un control de quién está modificando qué cosa, porque yo voy a saber, por ejemplo, en qué punto ha modificado qué, y obviamente pedirle si es que algo no ocurre o algo está mal, o algo también está bien, saber quién lo ha hecho, ¿cierto? Entonces acá voy a tener el control total de lo que estoy haciendo. Y obviamente para ustedes, que ya involucra la revisión que van a tener, necesito que acá, obviamente vayan poniendo ustedes todos los commits como tal que tengan. Ahora ustedes me dirán, pero yo ya he generado varios commits en mi proyecto, ya tengo como unos 10 commits o tal vez más commits que han estado haciendo. ¿Lo voy a perder? Pues no. Si ustedes suben su proyecto con los 10 commits o más, esos commits que tienen en su local deberían reflejarse acá. Todito lo va a reproducir. Y lo vamos a ver justamente con un proyecto que ya veníamos haciendo más antes, ¿no? Entonces, no importa si ustedes han generado varios commits, acá van a ir viendo todo, porque en su local también lo va guardando, ¿no? Con fecha y con hora y con el usuario que ha generado el commit también lo ha ido guardando. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito que esto ya lo vayan ustedes revisando el fin de semana, vayan probando, vayan viendo, vayan subiendo su proyecto y vayan obviamente revisando que les funcione, porque el día martes vamos a hacer una práctica un poco más completa y obviamente sobre esto vamos a ir completando algunos otros puntos más y todas las dudas que ustedes tengan. Si algo no les funciona, pues me avisan para que podamos solucionarlo. ¿De acuerdo? Y el día miércoles ya estarían dando su primera práctica. ¿Estamos? El 24.
¿Alguna consulta hasta acá? ¿Nada? Bien. Algo más que quiero mostrarles acá antes de que vayamos cerrando este punto. Miren, si bien puedo ver los commits, también puedo ver las ramas como tal. Acá en la parte principal, bueno, acá también podría. Vamos a ver que este maneja como cualquier versionador el tema de las ramas. Acá estoy con el main, pero en realidad todas las branches que tengo me las va a ir listando acá. ¿Sí? Puedo crear ramas desde acá, también puedo crear ramas desde acá directamente. Puedo hacer absolutamente todo lo que hacía con Git desde la parte local, lo puedo hacer acá y lo puedo administrar directamente. Solo que esto está en modo web, ¿no? Aparte de estas branch, normalmente manejamos un detalle de las tags. Eso suele ser muy importante, les voy a explicar en su momento, pero miren, acá en este punto para la búsqueda de las ramas encontramos estos dos puntos importantes. Los tags o las versiones y los branch, que normalmente son las ramas que nosotros manejamos para poder tener código paralelo a la rama principal, ¿no? Y hacer codificación de manera paralela en ese sentido. ¿De acuerdo? Otra cosa importante que lo íbamos viendo ayer era esta parte del código. Este code que tenemos como tal o del proyecto nos suele ser importante por lo que les decía. Y con esto vamos a terminar. Esta parte, miren, está en HTTPS. Así lo hemos estado utilizando. Lo que es la dirección de este repositorio lo pueden ubicar ustedes acá. Incluso ahora si lo copian, pueden clonar este proyecto en sus máquinas. ¿Cómo hacemos normalmente eso? Y eso es importante. Cuando una nueva persona va entrando, lo que debería hacer es clonar el proyecto. Clonar el proyecto, porque ya va a tener el repositorio enganchado y sobre eso va a ir trabajando. Este es importante, pero les comento que este no va a ser el único con el cual nos vamos a quedar. Les comentaba que existe lo que es el SSH, ¿no? O la forma segura de conexión. En este caso, esta es la que vamos a utilizar, pero esto ya lo vamos a utilizar para la segunda práctica. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la conexión por SSH para que no tengamos que estar, cada vez que estar subiendo, estar validando lo que es la información. En mi caso ya está validado con SSH, por eso no me solicita absolutamente nada. Otra opción de poder utilizar este proyecto a este punto, les decía que es utilizar el zip, ¿no? Si agarro esto, me va a permitir, o bueno, si hago un clic, me va a permitir descargar el proyecto, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Para cualquier proyecto código que encontramos, lo descargamos así, ¿no? De esa forma. Pero para poder utilizar esto, la mejor manera es agarrar acá, copiar, y miren, vamos a clonar, por ejemplo, esto acá. Lo voy a agarrar acá y vamos a hacer una clonación. Voy a abrir otro bash y voy a utilizar el comando git clone. Copio la URL que me ha generado y lo que va a hacer es clonar todo el proyecto que tiene, obviamente con lo que tiene actualmente, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí está. Obviamente le voy a poner el mismo nombre que está utilizando en la parte de GitHub. Y ahí tengo todo con las versiones y los archivos que corresponden. Esa es la manera que quiero que ustedes trabajen. En realidad es la manera en la que les voy a pedir que realicen la primera práctica que vamos a hacer la siguiente semana. Bien. Hasta acá, dudas, preguntas, consultas. Bien, entonces tarea para ustedes, como les digo, validar que su proyecto lo puedan subir con el push respectivamente y hagan el enlace acá, a lo que es GitHub, ¿de acuerdo? Con eso vamos a trabajar el día martes. Por favor, no se olviden traer sus laptops, internet, y si no tienen laptops, utilizan desde acá, pero con internet respectivamente. ¿De acuerdo? Bien, si no hay más dudas o consultas, por el día de hoy vamos a quedar en este punto. De todas maneras, los comandos que les voy mencionando están justamente acá, en los comandos de Git, en la parte de lo que son push and pull, si no me equivoco, por acá. Justamente acá, git
GitHub Push and Pull. Lo van a poder encontrar acá, ¿de acuerdo? Si quieren repasar sobre ese o, bueno, sus mismos apuntes, perfecto. Por favor, ¿será que no aparece el arte?